Pedro, primera epístola de Pedro. Este ya es nuestro cuarto domingo. Ya tenemos durante 3 domingos anteriores, bueno, hace 3 domingos, hace un poquito más de 3 domingos, comenzamos a compartir la primera epístola del apóstol Pedro. Y de hecho estamos en los versículos 1 y 2. Pues nuevamente vamos a ir a los versículos 1 y 2. Primera Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Nos anima, nos ayuda y sobre todo, Padre, nos permite conocer tu voluntad. Abre, Señor, nuestra mente y nuestro corazón a través de ella, que seamos renovados por el entendimiento de tu palabra y que seamos hacedores de esta palabra que es poderosa, Señor, en cada una de nuestras vidas. Háblanos esta mañana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando iniciamos la epístola, vamos a hacer una recapitulación así algo rápido. Recuerden que compartíamos acerca de cómo nosotros, somos expatriados, decíamos, porque en realidad nuestra ciudadanía, nuestra patria está ¿dónde? En los cielos. Luego compartíamos acerca de cómo hemos sido escogidos para ser un pueblo santo, para ser también un pueblo obediente. Y ahora vamos a compartir cómo hemos también sido un pueblo justificado por medio de Cristo Jesús. Muchas veces he escuchado a muchos decir, yo me imagino que usted ha escuchado esta frase también: yo no me olvido de dónde vengo, dice la gente. ¿Ha escuchado usted esa frase? A veces la gente alcanza cierto lugar o cierta posición económica, académica, como quiera usted llamarla. Y hay mucha gente que de repente dice, es que yo no olvido de dónde vengo. Y muchos incluso hacen mención y recuerdo de eso, ¿verdad? Dicen, no, si es que nosotros cuando estábamos pequeños compartíamos una tortilla para 2, dicen. Nosotros cuando estábamos pequeños, mi mamá, mi papá, mi abuelita. Muchos dicen, no he quitado los pies de la tierra, dicen muchos, tratando de hacer referencia a que saben de dónde vienen. Muchos que han logrado superar situaciones de salud, por ejemplo, yo me voy a incluir ahí, de repente vemos hacia atrás y decimos, es que así estaba yo no sé si usted ha tenido esa experiencia de que el médico le diga, mire, es que su enfermedad ya no tiene cura. En el 2011, cuando a mí me diagnosticaron artritis reumatoidea, migratoria, no sé si era cero positivo o cero negativo, ya ni me acuerdo. Y deformativa me hizo falta ahí, porque era un gran título, ¿eh? Y me dijo el doctor, esto no tiene cura, cada vez va avanzando. Eso fue en el 2011. Y fue un año de crisis para mí. Fue mi primera visita al fabuloso Seguro Social. Me quedé como 3 días sin caminar del dolor y ahí fui a parar.
junio del 2011. Hay cosas que a uno no se le olvidan. Por eso es que uno dice, yo sé de dónde el Señor me ha sacado. Y el doctor dijo, mire, y esto es complicado y va a sentir esto. Total de que de repente si yo regreso al 2011 y miro hacia adelante, pudiera haber dicho, ya en el 2015 voy a estar, quién sabe cómo. Y resulta que ahora no encuentran. Dice, es que está pasiva. Es que todos los indicadores le salen negativos. Y no solamente de eso, porque ahí a veces, ¿dónde está el hermano Carlos? Allá con el hermano Carlos Castro, allá decimos, vamos a ver quién tiene más enfermedades, hermano. Ay, con el hermano René también. Oremos por el hermano René y la hermana Yolanda, estuvo ingresada. No sé si ya están en la casa, hermana. Okay. Pero la hermana Yolanda estaba ingresada. Y a veces en son de broma decimos, es que nos da risa, ¿verdad? Porque luego ahí que la neuropatía, que el otro, que esto y que lo otro, que la apnea, y que, bueno, yo duermo hasta con una máquina, ¿verdad? A la par. Y cualquiera diría, no, pero no. Muchas veces nos vemos hacia atrás, cuál era nuestra condición, y sí tengo algunos efectos todavía y algunas descompensaciones, y hay días que de repente me cuesta incluso movilizarme. Ah, no, hermano, pero es que usted se ve bien. No, sí, claro. Si el Señor hace que nos veamos bien, pero cada quien tiene sus propias batallas y sus propias luchas. Pero no nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. El cristiano, hermano, debe estar consciente, y de hecho de eso se trata esta mañana, de recordar, oiga bien, cuál era su condición antes de recibir a Jesucristo. Fíjese bien, porque ahora nuestra condición es diferente. Efesios capítulo 2, versículos, 12 en particular, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, lo voy a traducir, estábamos desahuciados. Desahuciados. Íbamos camino a una condenación eterna. Desahuciados, sin esperanza. Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos. O sea, no teníamos oportunidad alguna. Esa era la condición del ser humano. Cuando Adán pecó, de hecho, el pecado entra al mundo por un hombre. Adán permite que la naturaleza del hombre se vuelva pecaminosa. Igual, por un hombre, Jesús hecho carne, también entró la vida eterna, la oportunidad, la salvación. Pero nosotros no teníamos oportunidad alguna. Esa era nuestra condición. De hecho, hay un versículo en la Escritura que es tremendo, y no es porque sea condenatorio, sino es porque nos pone, como dijésemos nosotros, las cartas sobre la mesa. Cuando usted va al Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y este es un versículo que usted conoce. Evangelio de Juan, capítulo 3. Verso 18. Mire o sea, aquí está bien, eso es lo tremendo de la Escritura. No podemos decir que no entendemos. El que cree, dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que cree no es condenado, pero el que no cree,
¿Por qué? Porque el destino de la humanidad sin Cristo es la condenación. Porque el destino del hombre sin Cristo es la condenación. Porque el destino del que no reconoce a Cristo es la condenación. Por eso Juan dice, el que no cree ya ha sido condenado. Esa es nuestra condición sin Cristo. Pero aquí viene lo hermoso. Esa condición cambia. Cambia. Por eso es que en algún momento Pedro, particularmente cuando describe a la iglesia, cuando describe quiénes somos nosotros, que hasta lo cantamos, ¿verdad? Somos el pueblo. ¿Ya conoce usted esa alabanza? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa era nuestra condición sin Cristo, en tinieblas, sin luz, sin oportunidad. Pero ahora el cristiano está consciente de que esto ha cambiado. Hoy vamos a los mismos dos versículos que hemos compartido, los mismos dos pasajes. Ahora Efesios 2, pero vamos al verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí empezamos a entrar al impacto que tiene el sacrificio perfecto de Cristo. Porque de hecho, cuando Pedro está saludando a los hermanos de la expatriación, el saludo es claro. Vamos al pasaje que estamos compartiendo. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí encontramos ya. O sea, nosotros, hermanos, hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo. El sacrificio perfecto en Cristo. Oiga bien, usted tiene que entenderlo. No solo conocerlo, saber la historia, no. Usted tiene que entender qué significa esto. Cuando hablamos de la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, hablamos de la oportunidad maravillosa que nosotros ahora tenemos. Y por eso Pablo escribe en Efesios, mas ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Luego en Romanos capítulo 3, escribe a partir del verso 24, siendo justificado, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos del sacrificio de Cristo. Yo a veces escucho una frase ahí, de manera personal, no estoy un tanto de acuerdo, porque al final debemos entender ciertos términos en la Biblia. A veces cuando están pasando por situaciones o momentos difíciles, la gente dice que la sangre de Cristo lo cubra. No, la sangre de Cristo tiene un propósito y es justificarnos. Tuvo un propósito en el sacrificio, sí, perdonar nuestros pecados. Oiga bien. Y no es que sea como, posiblemente a veces no entendemos lo que estamos diciendo, pero en sí, quien nos libra es el mismo Señor que está con nosotros. De hecho, la Escritura así lo declara. El ángel de Jehová, Él es el que está con nosotros. La sangre tiene otro significado diferente, que tiene que ver con la justificación y el perdón de pecados. Y eso debemos entenderlo. Luego,
Pablo, cuando dice en Romanos, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso para nosotros, hermanos, el sacrificio de Cristo tiene mucho valor. Para nosotros debe tener mucho valor. No podemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. No podemos olvidar de dónde el Señor nos ha librado. No podemos olvidar que nuestra condición sin Dios nos lleva a la condenación. Lastimosamente, hoy en día, a muchos se les ha olvidado el sacrificio de Cristo. Muchos incluso solo lo recuerdan una semana al año, la famosa Semana Santa. Si para nosotros todos los días son santos. Si usted todos los días que abre sus ojos dice: gracias, Señor, por la vida que me das. Si usted a cada momento puede decir: gracias, Señor, por la salvación que me ha regalado. Si eso es de todos los días, hermano, no de una semana. El cristiano debe estar consciente de eso. ¿Por qué? Hay un impacto, hermanos. Usted va a experimentar, oiga bien, en su vida algo. De hecho, la presencia gloriosa de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo nos llega para no generar ningún impacto. Por el contrario, de modo que si alguno ahora está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y las cosas viejas, ahora todas son hechas nuevas. Comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Aquel, dice Filipenses capítulo 1, verso 6, que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Cuándo comenzó esa obra? El día que usted recibió a Cristo, el día que yo recibí a Cristo. Y llegó la presencia gloriosa de Dios a nosotros por medio de su Espíritu Santo, pero llegó no para sentarse, ni para creer que la tenemos ahí de espectador, la presencia de Dios. No, tiene un impacto en nuestra vida. Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras vidas, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así funciona. Antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, había un proceso en donde el único era el sacerdote. Él era el único que podía ofrecer el sacrificio para perdón de pecados del pueblo. Y ahí estaba el pueblo, esperando este evento. Y era la forma en que ellos eran purificados. Y yo pienso que sus conciencias en ese momento eran tocadas. Como cuando uno ha hecho algo incorrecto y la conciencia le está diciendo: ¿qué hiciste? Y usted anda intranquilo. Y hay una sensación tremenda cuando usted siente que ha hecho algo que no es correcto.
Hay una sensación de culpabilidad, hay algo que no lo deja estar tranquilo. En aquel momento, el sacrificio, la sangre que se rociaba, las cenizas, generaban un poco de tranquilidad en esta gente. Y el escritor a los Hebreos dice, si eso tenía un efecto en la gente, ahora imagínese la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿cómo no va a tener un impacto en nuestras vidas? Y por eso la mayor evidencia, hermanos, de que usted realmente es salvo, la mayor evidencia que usted es un hijo de Dios, la mayor evidencia que la presencia de Dios está en usted, es su propia vida. Es la forma en que usted vive. La palabra del Señor dice que ahora en esta nueva condición nosotros hemos sido traídos para servir a Dios. No es posible que si declaramos que Dios está en nuestra vida, no queramos servirle. Porque entonces, ¿dónde está el impacto? Por eso, hermanos, es que hay muchos en las congregaciones que tienen una vida cómoda. No hay entrega, no hay pasión, no hay interés. Qué tristeza cuando muchas veces en las congregaciones el culto de oración es el de los que menos importa. Pero estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Y nos llenamos muchas veces la boca diciendo, ay hermanos, he pasado a dar gracias a Dios, no alcanzaría el tiempo. Pero el tiempo que usted hace, que usted quiere, no el tiempo que Dios espera que usted le dé. Ay, yo quiero conocerte más, Señor. Pero ni la Biblia lee. Esa es otra de las grandes tristezas, ¿verdad? En las congregaciones, el estudio bíblico. Yo no sé si es que estamos llenos de gente que lo sabe todo y que tiene una experiencia teológica tremenda con el Señor, que no les importa estudiar la Biblia. Y por eso ahí andan emocionados con muchas cosas que ven y oyen, porque su fe no está sustentada en la palabra. Porque creen que el Salmo 23 lo es todo. Y no estoy diciendo que el Salmo 23 no sea algo especial, como no. Pero no pasaron del Salmo 23. Hay mucha gente que no quiere pasar del que Dios es amor. He conocido a muchos que ese es su Dios de amor que dicen todo el tiempo, en algún momento a saber qué se les hizo y se fueron al mundo. ¿Sabe por qué? Porque no edificaron su vida en la palabra de Dios. Y a veces el estudio no nos interesa, hermanos. Qué tristeza. Nosotros no crean que somos la excepción en esta congregación. Pero es triste. No nos interesa conocer la palabra del Señor. ¿Cuándo? Debería ser todo lo contrario. Si la presencia gloriosa de Dios está en nosotros, deberíamos, como dice Pedro por ahí, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Pero a veces, hermanos, somos de ese grupito que alaba a Dios del diente al labio, porque nuestro corazón muchas veces está lejos. Por eso no hay pasión. En serio, no hay pasión. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer y estudiar, mucho menos para congregarse. No hay tiempo para ser parte de la vida de la iglesia. Vamos a tener una actividad de la iglesia. ¿Qué cosa más especial es que la iglesia ore y ayune? Pero muchos no tienen tiempo y dicen que son de la iglesia. Y entonces, ¿dónde está el impacto que ha causado la sangre de Cristo en nuestras vidas?
¿Dónde? Porque tiene un impacto y nos hace ser diferentes y nos hace entender que ahora servimos al Señor, que hemos sido librados de la condenación y que ahora tenemos una nueva ciudadanía y que nuestra naturaleza es diferente. ¿Dónde está el impacto? Hay una de las verdades bíblicas, mis amados hermanos, que es bien tremenda. Pero ahí está. Ni usted ni yo la podemos cambiar. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, si yo llegaba el domingo, Señor, Señor, si yo dirigía, si yo cantaba, si yo ayudaba a la gente. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, si yo visitaba, predicaba, si yo era pastor. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré, dice el Señor: apartaos de mí. ¿Y sabe por qué? Porque no hicimos, o porque no hicieron, no me quiero meter en ese grupo yo, porque no hicieron la voluntad del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay muchas personas hoy en día en las congregaciones haciendo su voluntad y no la de Dios, viviendo un evangelio acomodado a su tiempo y no al tiempo que Dios quiere que le demos. No se vaya a llevar, no se vaya a sorprender, hermano, porque muchos son los llamados, pero el ser escogido, eso depende de usted. ¿De usted? Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, oiga, aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Ese es el efecto. Por eso es que en algún momento Pablo, Pedro, Santiago y muchos de los apóstoles se consideraron siervos y esclavos de Cristo. Pablo hasta alzó la bandera y dijo: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahí está el sacrificio, mire, no se puede, no podemos dejarlo de lado. Pero si usted sigue viviendo usted, pensando que Cristo es el que vive en usted, tratando de aparentar que Cristo vive en usted, usted no va a poder vivir lo que vive en su carne con la fe del Hijo de Dios. Y el efecto del sacrificio de Cristo no tiene ningún impacto en su vida. Por eso es que el cristiano entiende la importancia. La condición de cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, es algo bien personal. O sea, es algo personal. Usted y nadie más que usted y yo sabemos cómo está nuestra relación con el Señor. Usted sabe si se está esforzando. Usted sabe si está viviendo. Usted sabe si se está entregando. Usted sabe si está priorizando. Usted. Pero yo le quiero recordar algo esta mañana. No se engañe. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre... Yo quiero llegar un día en la presencia del Señor. Quiero alcanzar a mi papá.
Pero más que pensar en que voy a ver a quienes se fueron adelante, más eso, es porque quiero ver al Señor. Y quiero verlo sin avergonzarme. Cuando Él me pregunte, ¿y se los dijiste? Yo voy a decir sí. Y yo se los dije. Que a veces es así como, ay, qué bárbaro el pastor, ¿eh? Lastimosamente, el evangelio no puede cambiarse. Y yo no puedo venir a predicarles otro evangelio, porque estaría siendo maldito. Y no puedo. Entonces tengo que decirle a usted, si usted es un verdadero cristiano, usted valora el sacrificio de Cristo. Usted está consciente de lo que Cristo hizo en la cruz, en cuanto Él derramó su sangre. Usted está consciente, pero no solamente está consciente, sino que usted es movido a honrar, a obedecer al Señor. Nadie lo va a obligar a usted. A veces somos rogados, ¿verdad? Ay, hermano, venga por favor. Hermanos, vengan al culto de oración, por favor, vengan. Vengan. Si los del beneficio van a ser ustedes. Hermanos, vengan al estudio. Los edificados van a ser ustedes. Pero hasta ahí. A la fuerza, hermanos, ni comer es bueno. Y nadie va a hacer algo y a sentirse a gusto con algo que no quiere. Pero si su naturaleza es espiritual, usted va a tener un deseo, una pasión, un anhelo por servir y vivir para Cristo. El cristiano ha sido justificado ante Dios por medio de Cristo, y eso le da seguridad eterna. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si lo entendimos, nos vamos a ver en la eternidad. Si no, no nos vamos a ver en la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que esto no es un juego. Aquí no se trata de vivir el evangelio como yo quiero. Aquí se trata de honrar a aquel que dio su vida por nosotros. Aquí se trata de mostrar la evidencia de que la sangre de Cristo realmente ha tenido un impacto en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres bueno. Hasta el día de hoy nos sigue dando la oportunidad, porque estás pronto a venir, Señor, y en tu palabra declaras que no quieres que nadie se quede, porque tenemos la responsabilidad, Señor, el compromiso y la obligación de decirlo, porque amamos a la iglesia, porque amamos a aquellos con quienes convivimos. Obra, Señor, en tu iglesia, obra, Padre, quita de nosotros todo aquello, Señor, que nos estorba, que nos interrumpe y que no nos permite, Padre, honrarte como tú te lo mereces. Perdónanos porque a veces, Señor, honramos más a la gente que a ti. Y tú eres el único, Padre, que merece toda la gloria y toda la honra y todo el poder y la alabanza. Perdóname a mí, Señor. Perdóname, Padre. Perdona a tu iglesia. Y glorifícate en tu iglesia, Señor. Glorifícate en tu iglesia, Padre.
Glorifícate en tu iglesia, Señor. Glorifícate, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa que nos has dado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les acompañe durante toda esta semana.